sea en cual sea, las materias que ustedes ven, los ponen allí, en un momento, los ponen a trabajar estos textos académicos. Y son muy importantes. Y casi toda la vida universitaria gira alrededor de ellos. Para poder, pues, entrar en materia, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un texto. Y en ese sentido, eso se considera ya sea un conjunto de enunciados, oraciones, párrafos, que me permiten a mí, como emisor, transmitir un mensaje. Pero ese texto debe tener ciertas características. Una de ellas, pues, tiene que manejar una coherencia. Ya les voy a explicar de qué se trata esa coherencia, con la definición del concepto, y debe darse de manera ordenada. Cada texto debe tener una estructura que maneje esa parte de la coherencia y que sea ordenada. O sea que yo no puedo modificar cada una de las partes de esos textos académicos. Si realizo una modificación de ello, eliminando parte de la estructura o cambiando la posición en que debe ir cada una de esas partes, pues dejará de ser ese texto que estoy mencionando. Igual ahora más adelante les voy a explicar cuáles son las características que se deben tener presente y la estructura de manera general, porque no vamos a hacer énfasis cuando veamos ya en cada una de las clases. El concepto de cada texto, pues allí ya les pondré ejemplos y les indicaré de qué se trata cada uno de ellos y la estructura de cada uno. Dentro de estos textos, pues deben haber dos características que son fundamentales para cualquier tipo de texto, incluso cuando voy a hacer algún comentario en alguna actividad de un foro o hasta en un quiz donde tenga una pregunta abierta, debo tener estas dos características allí muy presentes. La primera habla de la coherencia y en este sentido hace referencia a que todo mi trabajo, que es un trabajo pues muy extenso, debe presentar una estructura que sea secuencial, que tenga un orden lógico y que ese orden lógico no se modifique. Adicional a eso, cuando yo hablo de que debe presentar esa coherencia, es que todo el contenido, desde mi título hasta la información que estoy presentando en cualquiera de las secciones de mi trabajo, deben ser lógicas. ¿Por qué les menciono eso? En algunas ocasiones, cuando uno va a leer un documento o cosas que encuentra ya publicadas en internet, uno lee un título y uno, de acuerdo al título, uno dice, no, pues esa es la información que a mí me sirve, es la que yo estoy buscando, me va a ayudar para hacer mi trabajo. Pero cuando empiezo a leer el contenido de ese documento, me doy cuenta de que no tiene una total relación con lo que se menciona en el título, que hay diferencia entre el contenido y el título, y eso no debe pasar en ningún texto académico. ¿Por qué? Porque debe tener ese orden lógico secuencial y que tanto el título como el contenido guarden relación del tema que se va a hablar. Adicional a eso, pues voy a tener unas ideas secundarias que van a apoyar mi idea general. La idea general siempre abarca más el tema de investigación. Si estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, un ensayo donde he identificado una problemática, voy a hablar sobre esa problemática. Entonces, pues eso será la idea general, esa problemática, y luego tendré algunas ideas que me apoyan esa idea general, que será la problemática que yo he identificado. La segunda parte es la cohesión, y aquí en este punto ya es la manera como yo como escritor relaciono uno a uno, ya sean palabras, oraciones o los párrafos de un texto. O sea, cuando utilizo conectores, cuando utilizo signos de puntuación, cuando utilizo ideas para poder unir o entrelazar líneas, ya sea de párrafos, puntos seguidos, punto aparte, a eso se le hace o se le da este nombre de cohesión. Es como yo relaciono una idea con otra dentro de mi Profe, documento, dentro de lo que estoy escribiendo. Dime. disculpa, ahí donde dice coherencia, ¿es ideas secundarias o secundarias? Es secundaria, allí hay un error, es secundario, es con C, es secundario. Bueno, allí estas son como las dos características principales de los textos académicos,
pero hay más. Estas son como las básicas. Luego les voy a explicar cada una de las características de manera más detallada, porque pues no solamente son estas dos. Ya vamos a hacer referencia como tal a que es un texto académico, porque pues una cosa es un texto que redacto, que lo puedo hacer mediante una publicación en alguna de las redes sociales o cuando se envían mensajes por correos o cuando se envían mensajes por WhatsApp. A eso hace referencia a los textos. Pero un texto académico va más allá y la academia ya me va a hacer referencia como tal a sitios institucionales, que quiere decir donde voy a producir propiedad intelectual, o sea, en este caso la universidad. A eso se refiere académico. Los lugares donde se genera nuevo conocimiento a nivel institucional, colegios, universidades, hay institutos de investigación y organizaciones también. ¿Cuál es el propósito de un texto académico? Difundir conocimiento, para que cuando alguien lea lo que yo estoy escribiendo, pues le voy a dar a conocer algo. Como les dije, ustedes pues son estudiantes universitarios y ya tienen que ir allí teniendo habilidades para escribir y para producir conocimiento a partir de documentos que sí pueden ser la base, pero ustedes ya tienen que empezar a redactar documentos en donde den un razonamiento de lo que piensan o creen o entendieron de alguna idea que leyeron en internet, de otros documentos que ya están allí publicados. Dentro de ese propósito de difundir ese conocimiento, deben tener en cuenta tres cosas. Se debe hacer un análisis del tema que yo voy a investigar, sobre el que voy a hablar, y en ese análisis, si yo elijo, por ejemplo, un profe me pone a hacer un ensayo y me dice, no, el tema es libre, tú puedes elegir el tema que quieras. En ese sentido, lo primero que debo hacer, bueno, sí, un tema que tenga afinidad, pero debo enfrentarme en internet a esa búsqueda de cuánta información hay de ese tema que a mí me agrada, del que tengo afinidad. ¿Por qué? Porque se ha dado los casos de que eligen un tema y cuando van avanzando en ese documento académico o lo mismo pasa en los proyectos de curso, les parece chévere un tema, pero cuando se enfrentan ya a buscar información en internet, no encuentran mucha información. Mi huevito. Y en ocasiones lo que pasa es que ¿Compro allí, carne? denme un segundo, lo que pasa es que allí les tocará cambiar de tema de investigación y luego otra vez consultar más información. La recomendación que yo les doy es que antes de decir, bueno, si este es el tema que voy a tratar en mi trabajo, el que yo voy a elegir, indaguen primero en internet si hay información. Si ustedes identifican que hay información, entonces pues de una digan, no, sí, tengo la información suficiente para poder desarrollar todo el texto académico y ahí ya lo elijo. Luego una reflexión, y en este punto de las reflexiones ya es donde ustedes miran la información que hay en internet, la leen, la analizan y reflexionan sobre lo que entendieron de esa información y cómo o hacia qué área del tema que están investigando se van a enfocar en su trabajo académico. Y la última es la investigación, y esta ya va un poco más allá y hace referencia a que por medio de lo que yo investigue en esta parte de los buscadores académicos o en las redes de la universidad, me permita a mí ya generar ese nuevo conocimiento, redactar párrafos con información que es inédita, o sea, es de mi propiedad intelectual, de algo que entendí. Y cuando hablo de ese razonamiento, si nos enfocamos en el significado de esa palabra, me hace referencia a la capacidad que tiene cualquier ser humano para poder resolver algún problema y obtener conclusiones de lo que ha leído, de lo que ha investigado y de lo que ha entendido. Y es obviamente generar nuevo conocimiento, de que no sea lo mismo que ya está publicado en internet, sino que me diga algo diferente que encontró en lo que investigó. Si tienen alguna pregunta, pues levantan allí la manito para responderse. Esto que está aquí es algo que vieron ustedes en comunicación 1, en donde hay ciertas cosas que tenemos
que tener muy presentes cuando no solamente tenemos una conversación allí y nos expresamos de manera verbal, oral, sino que también cuando se hace de manera verbal, escrita. Y en ese sentido, ustedes vieron que era un emisor. Cuando hablamos de un texto académico, pues el emisor voy a ser yo quien voy a redactar el documento o ese trabajo. Voy a manejar también un mensaje y dentro de ese mensaje hay que tener presente algo, que el lenguaje que yo utilice debe ser un lenguaje accesible y común. ¿Por qué? Porque no se me debe olvidar que es que yo estoy escribiendo para las otras personas y no para mí. Y eso es algo fundamental que se nos olvida, porque yo creo que cuando leo algún párrafo que yo redacté, yo digo, no, pues, o sea, yo lo entiendo, pues porque conozco el tema, investigado, pero tengo que preguntarme, ¿será que lo que estoy mencionando allí, la persona que lo va a leer, sí lo va a entender? ¿Será que el lenguaje que estoy utilizando sí es accesible y esa persona sí puede entender lo que yo le estoy mencionando, lo que yo le estoy queriendo dar? ¿Si está entendiendo ese mensaje? ¿Qué tipo de códigos estoy utilizando? ¿A quién va dirigido? ¿Será que puedo hacer un trabajo en inglés y presentárselo a alguien que no habla ese idioma y hacerlo de esa manera? Entonces tengo que allí pues tener muy presente eso. Y claro, si hablo de algo muy técnico, algún tema muy técnico, pues utilizaré esas palabras técnicas, pero lo ideal es que en algún momento de mi texto, ojalá sea al inicio, debo definir esas palabras. ¿Para qué? Para que la persona que de pronto lea mi trabajo y no tenga conocimientos sobre el tema, le quede muy claro algunos conceptos que tal vez voy a mencionar repetidamente en lo que estoy escribiendo. Entonces, es importante que no se me olvide que no estoy escribiendo para mí, sino que estoy escribiendo para otra persona que es la que va a leer mi trabajo. O sea, va a ser el receptor o el destinatario de la información que yo quiero dar a conocer. Características de los textos académicos. En total son 7 características, pues son las principales, podrán existir más, pero estas son las que son elementales para poder redactar cualquier tipo de estos documentos. La primera dice que debe ser intertextual y esto hace referencia a que yo siempre tengo que recurrir a otros documentos que me sirvan de base y de fundamento. O sea, lo que yo redacte en un ensayo, por ejemplo, si es un ensayo argumentativo, en algún punto de mi ensayo tengo que tener, sobre todo desarrollo, información que he consultado de internet que hable sobre ese tema. Y tendré que citarlo, ¿para qué? Para que le dé fundamento y sea la base de mis argumentos y de la propiedad intelectual que estoy generando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no tienen publicaciones en internet, lo que fundamenta la idea que están ustedes mencionando de algo que entendieron es lo que ya otros han publicado en internet, que está avalado por unos evaluadores, está en revistas científicas, está publicado en un libro, y eso que ya es comprobado le da soporte a lo que yo estoy mencionando. Lo otro es que se produce en un contexto científico académico, lo que les mencionaba en esa parte de académica, hace referencia a universidades, colegios y centros de investigación. ¿Qué pretendo yo con estos trabajos académicos? Comunicar resultados. ¿Los resultados de qué? Bueno, de procesos intelectuales. Si leí algo y entendí algo, pues lo voy a expresar allí. ¿Cuáles fueron los resultados de esas comparaciones que realicé? De si hago un trabajo en campo, de esos datos que tomé allí en campo, de esas evaluaciones que realicé tal vez en algún programa específico que algún docente me indicó que, pues, que debía trabajar, de investigaciones o de reflexión. Entonces ahí lo mismo, si busqué información en internet, de lo que busqué en internet voy a comunicar esos resultados, qué fue lo que entendí, a qué conclusión llegué después de leer muchos documentos que encontré en la web. Lo cuarto es que busca persuadir acerca de la validez, y en este sentido, pues hace referencia a que yo debo convencer a la persona que vale mi trabajo, que eso que le estoy dando a conocer y ese mensaje que le está llegando a él es muy importante, que es importante que él lea porque es una información nueva, que he llegado a conclusiones que de pronto nadie más ha llegado, que he entendido cosas que de pronto nadie más ha entendido y que por eso mi trabajo es importante y que lo que estoy mencionando allí
es interesante para que esa persona pues lea lo que yo le estoy dando a conocer. Lo quinto es que se sustenta en argumentos y esos argumentos deben ser muy claros. Lo que yo estoy mencionando allí, esos razonamientos, ya sea refutando o justificando algún tema o alguna posición que yo tome, deben ser muy claros. La otra persona debe entender qué es lo que yo le quiero decir. Y allí pues menciona lo de la que expone la posición de quien lo escribe. Entonces en este punto de argumentar, puedo dar mi punto de vista, lo que yo creo, lo que yo piense, obviamente también sustentado con cosas que encontré en internet. Lo sexto es que mantener un discurso formal, pues si estoy hablando de un área temática específica, pues tendré que hablar de conceptos que hagan referencia pues al área temática o al trabajo que estoy realizando, a ese tema específico que elegí para trabajar, y voy a emplear terminología que sea pues acorde con el área. Lo que les mencioné es que cuando emplee esta terminología, si yo veo que son conceptos no muy conocidos, definirlos en algún punto de mi trabajo para que la persona que lo lea lo entienda. Y lo último es seguir un orden lógico, y esto es importante. En algunas ocasiones no lo tienen presente. Resulta que cada texto académico maneja un orden lógico, una estructura, y que si tú la cambias, ya sea que omitas alguna información o las partes las modifiques y las incluyas en un diferente orden, pues ya no será el mismo texto académico. Si yo digo que voy a redactar un ensayo argumentativo y a ese ensayo argumentativo le quito la sección del desarrollo, entonces no va a ser un ensayo argumentativo. ¿Por qué? Porque la característica es que debe tener una estructura en donde hay una introducción, en donde hay un desarrollo y donde termina con una conclusión. Si no presenta estas partes, el ensayo no estará de la manera correcta porque no está siguiendo ese orden lógico y consecutivo de cada una de esas partes. Entonces, para que lo tengan allí presente, porque en ocasiones les pasa esta parte. Uno de los primeros textos académicos que tenemos allí es el informe. Y aquí la idea de hay varios tipos de informe, incluso se pueden combinar. Hay 3 tipos que son los que más se utilizan. En el caso de la universidad, utilizamos este tipo de documento o este tipo de texto en los laboratorios. Casi siempre los profesores, cuando ustedes hacen un laboratorio de algo, les indican, no, deben presentar un informe de lo que se trabajó en el laboratorio. Y en las empresas es como en lo que más se utiliza este tipo de test. Aquí la idea es poner resultados de algo, también los métodos. Entonces, cuando ustedes hacen un laboratorio en la universidad, el profesor le puede decir, bueno, indíqueme qué métodos utilizó usted para llegar a esos resultados que obtuvo. Entonces usted allí indica cuál fue el procedimiento, si utilizaron una base de datos, alguna app, bueno, lo que ustedes estén trabajando allí en esa parte de ingeniería de sistemas, ustedes tienen más conocimiento que realizan, pero, o sea, allí va esta parte de cómo realicé, cuáles fueron los procedimientos, hay alguna metodología, qué materiales utilicé, si trabajé con una app, cómo se llama la app, si hay varias versiones, bueno, todo ese tipo de información. Y también comunicar los resultados que obtuve luego de realizar esa práctica en el laboratorio, pues dado el caso de que sea una práctica de laboratorio donde les pidan pues realizar un informe. Dentro de ellos va a haber uno que se llamará el informe expositivo, y aquí simplemente lo que voy a hacer es que voy a describir un hecho de algo pues que sucedió, o si estoy haciendo un laboratorio, entonces aquí podré describir cómo fue ese paso a paso de esa actividad que se realizó en ese laboratorio. Aquí no hay interpretaciones, aquí no hay razonamientos, aquí no hay argumentos, simplemente hablo de cómo realicé la actividad. La describo, si es por tiempos, entonces indicarlo por tiempos, o como les mencionen allí, que deben describir el paso a paso de cómo realizaron una actividad o la secuencia de algún hecho. Otro de los informes es el demostrativo investigativo. Aquí ese ya va más allá, porque adicional de mencionar pues la descripción de ese hecho, de cómo logré realizar mi práctica en ese laboratorio, ya en este punto voy a empezar a incluir información como una pequeña introducción donde yo describa o plantee una hipótesis. ¿Alguien sabe qué es una hipótesis?
Una idea no fundamentada. Una idea Una no idea, una incógnita que tenemos. Una incógnita. Bueno, sí tiene que ver con lo que está mencionando. Una hipótesis es una suposición de algo, pero yo no tengo pruebas de que eso que estoy diciendo allí sea verdad o no sea verdad. Entonces, en ese sentido, ustedes, pues cuando ya estén por allá haciendo sus prácticas, pueden indicar que para mejorar, pues algo de las empresas donde van a hacer las prácticas, van a desarrollar un software que les va a permitir, no sé, tener mejor manejo de los datos, digamos, del almacenamiento de algo en alguna empresa, el almacenamiento de los productos, del inventario de esos productos. Entonces ustedes dicen, no, pues le proponen a los de la empresa, no, yo le propongo que trabajemos con este programa o con este software que lo va a ayudar a usted a disminuir tiempos para encontrar información del almacenamiento, del stock que hay allí, bueno, de eso. Pero si tú no lo has puesto en práctica todavía en la empresa, es una suposición. Puede ser que cuando lo lleves a la práctica justo en esa empresa, el programa no te disminuya los tiempos o se presenten otro tipo de inconvenientes, ya sea de manera locativa, de los instrumentos que tengan allá, los equipos, que no me dé para que el programa funcione de la manera correcta. Entonces ahí está la hipótesis. Lo que tú creías era que el programa sí podía ayudar a que funcionara o disminuyera ciertas cosas o mejorara ciertas situaciones dentro de una empresa, pero resulta que cuando llegaste a la práctica te diste cuenta de que no era así, que el programa hay que modificarle ciertas cosas, hay que tener en cuenta otras características, y eso es una hipótesis, una suposición de algo que yo creo que puede ayudar a mejorar una situación problema. Y allí pues menciona que también se deben de incluir los pasos que se han seguido para su demostración y una conclusión, y es a lo que yo llegué después de realizar esa parte práctica, después de comprobar o verificar si esa hipótesis o eso que había mencionado era verdadero o era falso, se rechazaba o se aprobaba. Y el último es el interpretativo, y aquí en este punto, aparte de tener los dos anteriores, porque tiene la parte expositiva, describe los hechos, cómo realicé ese trabajo, está la parte demostrativa, en donde planteé una hipótesis, en donde hice una demostración de lo que había trabajado en campo, donde llegué a unas conclusiones, pero aquí ya en este punto interpretativo es donde ustedes redactan como tal párrafo de un análisis profundo de esos resultados que obtuvieron y a lo que llegaron. ¿Listo? Entonces, aquí. Como les mencioné, pueden haber informes en donde te digan, no, presénteme un informe inicial donde esté la parte expositiva. Luego que te digan, no, ya a la segunda mitad, digamos, del semestre, uno que sea demostrativo, que una de estos dos, y al final del semestre como proyecto, pues esta parte interpretativa, y puedo incluir los 3 informes en un informe final, que sería ese interpretativo. Características del informe, pues tiene allí varias partes que tienen una secuencia lógica en donde está primero la introducción, donde va a haber un desarrollo y una conclusión. Esto hace más referencia a ese informe final que les mencionaba aquí, que es el interpretativo, en donde ya abarca todos los demás informes. Va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, ¿de qué voy a hablar? Pues voy a hablar sobre la situación, problema o el tema que estoy trabajando. En el desarrollo, ¿qué voy a hacer? A indicar cuál fue la metodología, los materiales que utilicé para poder desarrollar ese trabajo o esa investigación, o en el caso de ser laboratorio, pues desarrollar el laboratorio. También voy a obtener resultados de lo que yo medí ahí en campo o de lo que investigué en internet, porque también puedo hacer informes que sean investigativos solo de información que encuentro de algo que otros han hecho, y el análisis de esos resultados. Y al final, pues la conclusión es donde yo ya indico a qué llegué, qué fue lo que encontré y la reflexión final de lo que entendí del trabajo que realicé. Otro de los textos, lo estoy pasando muy rápido porque luego vamos a ir de clase a clase mirando cada uno de ellos con ejemplo, que se debe incluir en cada una de las partes, entonces por eso voy así de una manera rápida, porque vamos a hablar general, de manera general de qué se trata. Otro de los textos académicos es la reseña. Este también les ponen a ustedes aquí en la universidad en algunas materias hacer reseñas, algunos docentes los ponen a redactar este tipo de texto. Y
La característica de este principal allí, o el objetivo es valorar una obra. Cualquier tipo de obra. Por medio de una reseña yo puedo valorar un video, puedo valorar un audio, un podcast, puedo valorar una película, puedo verme una película y de eso que vi en la película puedo hacer esa valoración, hablar de lo que encontré allí y dice que contiene un resumen sobre las características, puedo definir conceptos, hablar sobre acontecimientos, ideas, puedo dar argumentos y esto va a depender pues del tipo de reseña que yo vaya a trabajar. Y hay 3 tipos de reseña que son pues como fundamentales y están allí como en los grupos amplios de la reseña. Esta primera informativa en donde solamente lo que voy a hacer es divulgar lo que yo leí o lo que yo vi. Si yo me vi una película, entonces solo voy a hablar de qué fue lo que vi en la película, contar con mis palabras de qué se trataba la película. Eso es algo demasiado superficial en el caso de ser una lectura, de un libro, de un cuento. Entonces es mencionar qué fue lo que yo vi allí, hacer como un breve resumen de lo que yo leí. Y es algo muy general. Luego hay otra reseña que ya es más profunda y es la crítica y analítica. Entonces aquí en este sentido yo ya iré más allá porque voy a evaluar el contenido de una publicación, de una película, aquí voy a decir, no, no me gustó porque no me gustó, si me gustó porque me gustó, si recomiendo que la vean o si recomiendo que no la vean, si no estoy de acuerdo con la temática, con los efectos, estoy hablando pues en el caso de una película, entonces en ese punto podré evaluar el contenido pero de una manera crítica y analítica donde puedo decir mi postura o el punto de vista que tengo referente a eso que vi, que leí o escuché. Y la reseña literaria ya hace más referencia a productos que tengan que ver con la parte cultural, obras de teatro, documentos como libros, novelas, de cuentos, ya más enfocado a esa parte del arte y aquí dice que expone y evalúa los aspectos más importantes pues, de esa obra literaria, de esa obra de arte. Entonces también aquí esta es más enfocada a una sola área temática que es la literatura y el arte. Y las demás sí pues se pueden utilizar para cualquier tipo de documento o información que yo lea. Esta es la estructura. Recuerden que cada uno de los textos académicos tiene un orden lógico. Yo lo tengo pues aquí numerado, como tal cuando vayan a escribirla no lo van a tener así numerado, pero es para que no se les olvide que es el orden que se debe utilizar para la reseña. Ahí está el título, una ficha técnica, resumen del texto, un comentario crítico y argumentado, conclusiones y la identificación del reseñador. Más adelante vamos a ver esto de manera más detallada. Otro de los textos académicos es el ensayo. Este es el que más se utiliza a nivel universitario. La mayoría de profesores les gusta que ustedes redacten ensayos porque en este tipo de documentos pueden identificar la parte de propiedad intelectual, de los razonamientos que ustedes hacen, de las reflexiones, del análisis y del argumento que tienen ustedes para hablar sobre un tema. Entonces, por eso es que casi siempre los profesores deciden enviarles este tipo de trabajos porque es donde pueden ver cuál es la posición de ustedes como estudiantes, qué tanto han aprendido de un tema, qué tanto han investigado y su capacidad para redactar textos con sus argumentos. Hay pues unas clasificaciones de ensayo. Está el poético literario, es un área temática pues muy específica que solamente se hará de acuerdo pues a eso y se demuestra mucho la parte sensible del autor. Está el segundo, que es un ensayo de exposición de ideas, en donde solo se van a centrar en 4 áreas temáticas y va a comunicar ideas de política, de filosofía, de ciencia y de la parte social. Solo se va a enfocar en estos 4 temas y va a exponer ideas, no va a hacer un análisis profundo de lo que investiga, sino que simplemente es hablar sobre un tema y ya. Con lo que hay en internet lo tomo, lo pongo en mi ensayo y ya con eso es suficiente. Luego hay uno que es analítico y crítico, y aquí me baso en una idea y la analizo de una manera muy profunda y puedo pues dar comentarios, por eso se llama crítico, sobre lo que entendí de ese tema que estoy tratando, de esa idea que estoy
investigando o de la que estoy hablando y redactando mi ensayo. Y está el argumentativo, que es uno más completo aún, porque aquí en este punto voy a incluir tanto información que he buscado en internet, voy a analizar, voy a dar mi punto crítico, pero también voy a argumentar un razonamiento que tenga de algo, ya sea para refutarlo o para justificar lo que yo estoy diciendo. Y este pues es el que más se trabaja en la universidad. Esta es la estructura, está el orden allí lógico, no va numerado cuando ustedes realicen su trabajo, pero pues está el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esta es la estructura del argumentativo. Hay otros dos tipos de texto que están allí dentro de esos documentos académicos. Y dice, el primero es la crónica. Aquí lo que yo voy a hacer, por medio de ese texto que estoy redactando, contar acontecimientos o situaciones, pero lo voy a hacer en un orden de tiempo y es en el orden de tiempo en el que ocurre. Voy a contar historias de acuerdo a cómo sucedieron, con un orden cronológico. Eso quiere decir que voy a encontrar allí unas fechas que van a estar ordenadas y voy a hacer una descripción de un suceso en horarios, entonces pues va a estar allí el orden en cómo sucedieron los hechos y de esa manera voy a narrar eso que pues, sucedió. La relatoría tiene como finalidad presentar simplemente un informe de lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que con mis palabras voy a hablar de algún texto que yo leí, voy a indicar, bueno, qué fue lo que yo vi allí, si hay cosas que no entendí, pues entonces indico que no entendí cierta información, porque el autor no es claro. Si, por ejemplo, me surgieron dudas de eso que leí, de esa lectura que hice, pues entonces aquí puedo poner esas dudas que me surgieron. Si, por ejemplo, encontré nuevos temas para investigar que puedan aportarle a esa área temática, pues entonces también allí en esa relatoría voy a indicar eso. Y es más un informe de lectura. Y otro, pues de esos textos académicos es el artículo científico, este sí va mucho más allá, requiere de muchos detalles y de muchas cosas para poder llegar a redactar uno de estos artículos. Normalmente, ustedes aquí en la universidad redactan este tipo de documentos. En algunas de las clases del semestre pasado, uno de los estudiantes me dijo que el profesor de matemáticas, algo así, o no me acuerdo si era álgebra lineal, bueno, uno que tenga que ver con esa parte de área temática de los números, le había puesto a redactar un artículo científico. Entonces, se puede dar el caso que ustedes se enfrenten a que en alguna de las materias un profesor les diga, bueno, tienen que redactar como proyecto de curso un artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Bueno, es un documento en donde yo comunico resultados y normalmente vienen de una investigación muy amplia. Casi siempre se redactan artículos científicos cuando estoy por allá en el último semestre o cuando ya me he graduado y lo hago como un resumen de mi trabajo de grado. Cuando ya presenté trabajo de grado que tiene alrededor de 80 páginas, 100 páginas, de allí voy a tomar cierta información que para mí puede ser la más relevante y voy a publicar un artículo científico. Publicarlo siempre pues en revistas que estén en internet, en la universidad también hay revistas científicas, entonces lo publican allí. Y siempre se basa en comunicar resultados de investigaciones, o sea, aquí ya es más parte práctica o también pueden ser investigaciones que se hagan a nivel de literatura, o sea, de revisar documentos en internet, muchos trabajos, tesis, otros artículos científicos que me puedan llevar a mí a llegar a una conclusión sobre eso que leí. Entonces también lo puedo hacer de esa manera. La estructura es una estructura más compleja porque incluso en cada una de las partes hay otra estructura detallada. Como pueden ver aquí en la introducción, sí está el título de la introducción, pero dentro de esa introducción, miren que hay otras temáticas que tengo que tratar allí y que también tiene un orden lógico para poder construir esa introducción. No es como la que normalmente redactamos que incluye alguna información del tema a tratar, no, va más allá, porque tienen que plantear un problema, tienen que hacer una hipótesis, plantear una hipótesis, posibles soluciones,
objetivo general, específico, entonces algo mucho más amplio. Aquí pues este es el orden, título, autor, resumen, palabras claves, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusión y la tabla de bibliografía. Entonces este es, creo que uno de los textos académicos más completos, acompañado con los proyectos de curso, pues que son ahí como algo mucho más amplio, o los trabajos de grado. No sé si tienen alguna duda de lo que les mencioné. Como les dije, no estamos viendo los textos de manera detallada, es simplemente para que conozcan cuáles son los que vamos a trabajar. Creo que pues varios de los que están aquí los vamos a trabajar en el semestre. Los van a aprender a redactar de la manera correcta, de acuerdo al orden lógico, y que cuando ya lleguemos al punto de ver ese tema, de ese documento académico, pues ya les explicaré de una manera más detallada, les voy a mostrar ejemplos y luego irán a la parte práctica, que es ustedes redactar esos textos. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Hasta aquí es todo claro para todos. Demonios, sí. Hoy están muy callados. No, profe, estamos escuchando. Oh, Estamos profe, estamos atentos. Sí, escuchando a estamos usted pendientes. para Es que entender siempre, mejor. es que siempre están allí como hablando mucho y decir, están todos callados. Ah, Pero pero la lo que pasada pasa no es están que callados. No, esta clase ¿Qué es más pasa? nosotros mantenemos de, hablando, profe. ajá, esta clase es más de Estamos escuchar atentos. que de escritura, sí, estamos atentos aquí a lo que dice. Bueno, esa clase además de escuchar que